Cometemos un grave error cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: no haga esto, no mire aquí, no ve acá, porque eso es del diablo. ¿Y por qué es del diablo? Ya le dije, porque es del diablo. No lo haga, no lo mire, no lo toque, no haga. Está mal. Nosotros como padres tenemos la obligación, mi amado hermano, de enseñarle el porqué a nuestros hijos. El porqué de las cosas. Una de las cosas que el padre tiene que tener claro es que usted tiene unos hijos inteligentes. Todos nosotros, Dios nos dio unos hijos inteligentes. Unos hijos que tienen en anhelo de aprender. Y que por naturaleza ellos quieren oír razones, mas no frases autoritarias. Entonces, lo que yo veo es que, entendiendo que nuestros hijos tienen una suficiente inteligencia y capacidad de razonar y de escuchar razones, lo que nosotros estamos perdiendo es una gran oportunidad de al no usar, al no canalizar esa inteligencia y esa capacidad de razonamiento de nuestros hijos, tomándonos el tiempo necesario para explicarle las cosas y más bien decirle: no, porque ya lo dije. No haga esto porque es del diablo. ¿Por qué no me disfrazo o por qué no me disfrazan el 31 de octubre, el día del Halloween? Ya le dije, no, eso es del diablo y punto. Eso es un error. Y así muchas razones que ellos exigen que les demos, no se las damos porque sencillamente tenemos una convicción de que nuestro hijo o nuestra hija nos va a entender cuando le decimos no y punto. Y realmente allí estamos fallando. Ellos nunca te van a entender el por qué tú le dices no y punto. Ellos no te van a entender eso. Ellos siempre van a quedar pensando: ¿por qué no me dice lo que debe de decirme? ¿Por qué no me dice más? ¿Por qué tiene que ser así? Y lo segundo es que además eso golpea el autoestima de nuestros hijos y los hace sentir ante nosotros como unas víctimas y nos ven a nosotros como unos tiranos o como unos autoritarios. En ese caso, ellos van a rechazar esa figura de autoridad. Lo he predicado muchas veces que la autoridad que Dios nos ha dado como padres no es para destruir, ni para pisotear, ni para pasar por alto, ni para minimizar, sino es para edificar una familia y en este caso edificar a nuestros hijos, a su nombre. Bien, ahora nosotros estamos viviendo unos tiempos en que el enemigo, el maligno, se ha infiltrado en los juegos de nuestros niños, en las películas que ven, en los libros que leen, en la televisión, la música y los videos, atrayéndolos a un mundo de ocultismo y violencia. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo número 6, versículos 6 al 8, ¿qué dice la palabra?
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. A su nombre. ¿Qué dice la palabra? Dice, y estas palabras, lo que está escrito en la Biblia, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás a ella estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. La palabra de Dios. Ahora bien, si nosotros hacemos lo que está escrito aquí en la palabra misma de Dios puede comenzar a contrarrestar, y de hecho va a comenzar a contrarrestar las obras del ocultismo que están casi que haciendo parte de la atmósfera en que se levantan nuestros hijos. Quiéralo o no, nosotros estamos viviendo en una atmósfera que está plagada de demonios, de mensajes demoníacos, de doctrinas satánicas que le enseñan a nuestros hijos sin necesidad de que ellos acudan a un curso de ocultismo. Los juegos interactivos, todo lo que la gran mayoría de la programación de televisión infantil está asociada al ocultismo. Está a través o determinada a través de mensajes, y no diría yo subliminales, sino mensajes directos, donde llevan los niños a hacerles creer que el ocultismo es tan natural en la vida de ellos como el aire que respiro o como el aire que respira. Escúchelo bien. Ellos no le encuentran nada malo a ello. Y es más, le hacen ver eso como algo bueno, como algo que ellos tienen que aprender, y como algo que si no lo aprenden, estoy fuera de moda o no estoy en este mundo. Eso es lo que piensa un niño después de que comienza a tener relación con el ocultismo a través de toda esta carga de programación y de juegos y de mensajes que vienen a través de la televisión, de los juegos interactivos y de cantidad de cosas que están escritas y que hacen parte de su entorno. Me quedaba aterrado en estos días cuando fui a comprarle los útiles a nuestro hijo Abraham, que los cuadernos nada más. Yo me acuerdo en mi época, los cuadernos, me acuerdo muy bien, que eran unos cuadernos de color cafecito que uno usaba, o uno le compraban, y era parecido tenía como las vetas de una hoja o de un pedazo de madera, como unas vetas así, cafecitas y como verdosas, y ese era el cuaderno que uno usaba. Y el que más plática tenía, le compraban cuadernos Jean Book que eran argollados, de color azul, como estilo blue jean, y eso eran los cuadernos de mi época. Hoy día me puse a ver variedad de cuadernos en la biblioteca y encontré que esos cuadernos tenían una cantidad de imágenes alusivas al ocultismo. Calaveras, demonios, brujas, duendes, bueno, cantidad de cosas que tienen que ver con el ocultismo. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Será que esto es inofensivo? No pongamos tanto cuidado a eso. Se les ocurrió. No,
Eso no se les ocurrió. Eso es un plan que el maligno ha venido trazando y en los últimos tiempos lo ha trazado más fuerte y más fuerte y más fuerte, con el hecho de hacer ver a los hijos como a los niños de hoy en día como algo natural, todo lo que tenga que ver con el ocultismo, muerte y destrucción, para poder que cuando ellos tengan 15, 16, 17 años, usarlos, el diablo, como instrumentos de destrucción, porque no se le olvide que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, dice la palabra. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida abundante. Así que los niños que han sido levantados en medio de todo este ocultismo, cuando tienen 15, 16, 17 años, les es muy fácil hurtar, matar, destruir, hacer y deshacer. Porque sencillamente para su mente ya es natural hacer las obras del diablo. Porque entre otras cosas las han venido practicando a través de todos esos juegos, como también han venido siendo adoctrinados por doctrinas demoníacas, y además, como si fuera poco, han sido participantes de ritos satánicos, malignos, que provienen del ocultismo y que nosotros los padres, por ignorancia, no nos damos cuenta. Y solamente creemos que con decirle a nuestro hijo, no haga eso, es suficiente. ¿Y por qué? Porque no y punto. No. Nos toca enterarnos un poco más. Cuando la Biblia dice, mi amado hermano, que debemos de preparar a nuestros hijos conforme a la palabra y orientarlos por el camino de la palabra, además de orientarlos por el camino de la palabra, nosotros tenemos que prepararnos para, con argumentos claros, explicarle qué trae los demonios, qué están trayendo los espíritus inmundos con ciertos movimientos ocultistas a los cuales ellos quieren participar. Y un ejemplo claro es el Halloween. Muchos padres les cuesta trabajo explicarle al niño por qué no lo disfraza. Pero también por qué, porque ellos no se han enterado ni siquiera qué es el Halloween, de qué se trata esa fiesta y qué origen trae. Pues bien, solo basta con hacer una pequeña investigación ahora, una pequeña, no necesariamente usted tiene que ir a libros muy profundos o a literatura, a rebuscarse en la literatura, qué quiere decir el Halloween y cuál es el origen del Halloween. Solamente ir a San Google y ahí se da cuenta de dónde proviene el Halloween. Ahora, el Halloween es una fiesta pagana que tiene origen ocultista. En Europa, en el occidente europeo, todo lo que es el Reino Unido, en los tiempos del Imperio Romano y mucho antes del Imperio Romano, mucho antes, existieron una cultura aborigen de allí, propia de ese lugar, que esa cultura era los pueblos celtas. Los pueblos celtas tenían, como decir aquí, los calima, o como decir aquí los en Sudamérica, los aztecas o los incas en el Perú. Allá había unos pueblos aborígenes asentados en el occidente europeo, que eran los pueblos celtas, comunidades celtas. Estos hombres y mujeres tenían por cultura nombrar a unos sacerdotes que eran los encargados de ministrar la parte espiritual de esa cultura de ellos, y esos sacerdotes eran llamados los druidas. Y los druidas se inventaron un culto a la muerte, un culto a los espíritus de muerte. Y ellos crearon la noche de Samaín, llamada así, la noche de Samaín. A final de octubre, ellos
celebraban una noche al dios Samaín, dios de la muerte. Y la creencia era que los muertos ese día regresaban a las casas y por eso ellos se preparaban para tenerles los potajes que ellos les gustaba en la vida. O sea, los hijos le preparaban la carne asada, le preparaban los mejores dulces, los mejores bocados que comían los padres que ya habían muerto, porque esa noche venían a la casa a estar con ellos, los espíritus de los muertos. Escúchelo bien. Y la Biblia habla que los muertos no trabajan ni operan de esa forma. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, y que no hay memoria de él ya en la tierra. Una vez partimos de esta tierra, se acaba la memoria de nosotros aquí y allá estaremos ya ante el Señor para rendir cuentas por lo que hemos hecho y pasaremos a una eternidad con Cristo o a una condenación eterna si es que hemos obrado en contra de lo que dice la palabra. ¿Esto está claro? Ahora bien, esta es así como se forma un culto a la muerte. Ellos salían por los caminos diciendo triqui triqui Halloween, que eso es un conjuro, queriendo decir o me das algo o te doy o te hago un mal. Eso es lo que quiere decir el famoso triqui triqui Halloween, que eso es un conjuro. Y lo que ellos salían con calabazas y fuego como antorcha por los caminos y las aldeas, pidiendo en cada casa comida para los muertos que venían esa noche. Esa era la creencia de ellos. Pues bien, después de que el Imperio Romano reinó en los tiempos de Jesús, nosotros sabemos por historia que los romanos, los pueblos que conquistaban, ellos atraían esas costumbres a ellos y las hacían como propias. Fue así como el Imperio Romano copió esa cultura o ese rito a los muertos, esa famosa fiesta del Halloween, que es fiesta a la muerte, la copiaron los romanos y la volvieron propia para ellos. Pero, ¿cómo se disemina eso por todo el mundo? Muy claro, a través de la Iglesia Católica, porque nosotros sabemos que la Iglesia Católica o la Iglesia Universal nace en Roma 300 años después de la muerte de Cristo. Y nace por un problema político que está viviendo Constantino y Bizancio. Entonces tienen un problema económico, tienen un problema social, están perdiendo las guerras, están perdiendo dominios en las provincias que tienen colonizadas, y ellos no le dicen a los cristianos, porque son mayoría, ven que los cristianos pueden ayudarlos tanto económicamente como también logísticamente en las guerras para conquistar, y los llaman, les dicen que cierren la Biblia, que ellos tuvieron, que Bizancio tuvo una visión que a través de la señal de la cruz vencería, y nombran un papa y se genera todo lo que es la Iglesia Católica, y por eso es que la Iglesia Universal no tiene como libro rector la Biblia, sino como un libro de consulta, pero para ellos no es la voz de Dios la Biblia, sino que es la voz de Dios el Papa. Y es así como a través de la Iglesia Católica todas estas costumbres de adoración a María como diosa, escúchelo bien, y también todos estos cultos a la muerte que vienen desde los pueblos celtas, ellos los comparten y los enseñan como una enseñanza espiritual.
Es por eso que después de la noche del 31, ¿qué sigue? Sigue el mes de ¿qué? De noviembre. Y el mes de noviembre es considerado para la Iglesia Universal el mes de ¿qué? El mes de la muerte o el mes de las ánimas. ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos sabían que en la Iglesia Universal o Católica en noviembre se celebra el mes de las ánimas? Eso lo sabe uno cuando es católico. Yo fui católico y mi mamá, por mi mamá, y mi mamá era más rezandera de la novena de las ánimas, y en noviembre yo recuerdo que al cementerio y a la misa del cementerio no podíamos faltar todos los días en noviembre, porque era el mes de ¿qué? De las ánimas para la religión universal. Entonces, ¿no cree usted que tiene una relación muy grande la fiesta de la muerte y el mes de la muerte? Ahora, ¿quién es el que comienza a proliferar todo ello? La Iglesia Universal. ¿Dónde nació la Iglesia Universal? En Roma. Y Roma en un tiempo tuvo también conquistada, así como tuvo conquistado a todo Israel y buena parte de los pueblos árabes, asimismo también conquistaron esos pueblos del occidente de Europa, y muchos pueblos de Europa los tuvieron dominados los romanos en su tiempo, porque era un imperio expansionista, y allá se trajeron la cultura de ellos. Entonces eso es lo que pasa hoy día. Ahora bien, si tú le explicas a tu hijo, obviamente todo esto que le he hablado, tal vez él no te va a entender. Como tampoco te va a entender que le digas, no lo disfrazo porque eso es del diablo. Un extremo es malo, el otro también. Pero si tú le hablas a tu hijo y le dices, mira hijo, esto de disfrazarse para un 31, como lo quieres en Halloween, esto no le agrada a Dios, porque esto tiene un origen ocultista, donde le celebraban la muerte, donde celebraban, era una fiesta pagana al diablo, danzando y celebrando una fiesta a la muerte, y nosotros nada tenemos que ver con la muerte, porque con Cristo Jesús nosotros hemos alcanzado vida eterna en Cristo Jesús. Alaba lo que Él vive. Ahora, si usted le explica a su hijo y le dice, mira hijo, tan malo es esa fiesta, que mira, yo te voy a mostrar qué es lo que hay allí. Lo llevas a un centro comercial nada más y le muestras, ¿qué es esa imagen? Ah, de Halloween. ¿Qué está mostrando allí? Una calavera, arañas, telarañas, brujas, escobas. ¿Qué es eso? Esto es del ocultismo, hijo. Esto es hasta miedoso. Yo me acuerdo que cuando mi hijo de 3 años y mi hija, la del medio también, que fue muy inquieta para que la disfrazaran, y yo la llevé, bastó con que yo le explicaba, le di una explicación, obviamente no profunda como la que les he hablado hoy, pero una explicación clara por qué esa fiesta del Halloween, y la llevé y le mostré todos los adornos. ¿Por qué crees tú que adornan esto? ¿A ti no te da miedo esta calavera? ¿A ti te gusta esto? No, papá. ¿A ti te gusta esto? Mira que esto es del diablo. Mira que todo esto es ocultismo. Ah, ahora entiendo. Eso no le gusta a Dios. Hasta ese día me dijo que la disfrazara. A los 4, a los 5, a los 6 años, ya ella misma decía, eso es del diablo y a Dios no le gusta. Pero se lo enseñé con argumentos. Y eso es lo que tenemos que explicarle a nuestros hijos. Escúchelo bien. Cuando nosotros no tenemos los argumentos suficientes para explicarle a nuestros hijos estamos perdiendo una gran oportunidad, hermano, de enseñarle a nuestros hijos cosas que ellos no deben hacer, y que tarde que temprano ellos las van a hacer solamente por curiosidad. ¿Por qué mi papá me dijo no? Y punto.